Hola amigos. Hoy tenemos un huésped especial. Es nuestro huésped de Japón. Se llama Yoichi. Él es japonés. Pero adivina qué. También habla ruso. Y adivina dónde ha aprendido ruso. En Rusia. Increíble. Pero que es más sorprendente, también habla español. Y hoy quiero hablar con él de sus experiencias en Rusia, de sus experiencias en México y también en Guatemala, donde ha aprendido español. Entonces, Yoichi, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, también. Estoy disfrutando el día muy caliente aquí. Estoy en Alemania, pero tenemos como 33 grados aquí. Treinta y Pues tres grados. Ah, es mucho calor. sí, hace mucho calor, muchísimo Ajá. calor. Ahora ¿Y estoy tú? en Kanazawa, de Japón. Hace 25 grados. Está lloviendo. Sí, pero temprano, temprano. Ujú. Sí, 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 no está mal, no está malo. Ok, Ujú. bien, bien. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Qué idioma prefieres hablar? ¿Español, ruso, inglés, japonés? Yo no hablo japonés, pero... Vamos a probar en español. En español, perfecto. Habla Primero, sí. primero. Ok, bien, bien. Y Y después podemos... si no puedo explicar en español, voy a hablar en ruso, ¿verdad? Perfecto, Perfecto. perfectamente. Ok. Perfecto. Ujú. Ok, entonces, Yoichi, sí. Bienvenidos y muchas gracias por esta llamada. ¿Cómo estás? Pues lo sé que ahorita estás en Tokio, pero tú eres una persona muy cosmopolitana y pues viajaste en muchos países y viviste en muchos países, incluso Rusia también, y por eso estamos hablando contigo de Rusia. Entonces, pues, puedes decirnos y pues cantar un poquito de Rusia. ¿Qué piensas de Rusia? ¿Qué piensas del idioma ruso, comida rusa, gente Ujú. ruso y todo esto? Sí, en Japón generalmente no muchas personas conocen a Rusia. Entonces, Rusia es el país secreto, un poco. Secreto. Secreto, sí. Como Unión Soviética, como secreta, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero de verdad las, hay muchas buenas personas, incluido a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, me gustó mucho la comida ruso y la cultura, música. Entonces, sí, me gusta. Me gusta, me gusta comunicar con rusos. Sí. Bien, bien. Y puedes decirnos cuál es tu plato preferido, qué te gusta comer. Me gusta comer borscht. Es Borsch. la sopa rusa Ujú. ¿Puedes clásica. explicar qué es esto? Pues a los que no saben qué es Borsch. ¿Qué es borscht? Tú explica. Yo, ok, Borsch es una sopa roja, ruso y ucraniana también, pues con muchas verduras, también con carne, y pues está muy rica, es como, pues no es como sopa tradicional, como puedes imaginar, como de pollo, no es caldo de pollo, es como más de plato principal en Rusia y pues gente come mucho borscht y pues tiene muchas vitaminas también y está Sí. rica también en el segundo o el tercer día cuando pues no acabes el primer día está en refri y después puedes calentar un poquito o también incluso a comer frío está bien, está bueno. En Alemania o en México, tú puedes comer borscht.
Pues en Alemania creo que sí, pues en cada país del mundo tengo que preparar borscht y yo Ah, sí. no puedo preparar borscht súper bien. Entonces, mi mamá sí, mi babushka sí. Sí. Entonces, sí, yo prefiero comer borscht cuando estoy cerca de mi familia y con mi mamá, Mm, con mis papás. Pero si yo, pues, ¿sabes? Este es un proceso un poquito complicado y largo y no quiero gastar tanto tiempo cocinando este borscht y preparando muchas cosas. Yo prefiero comer. No, Y yo también, no, sí. Yo no sí, cocino, pero yo, entonces, sí, pues, sí. Yeah, qué bueno, Borch. Entonces, qué más te gusta? ¿qué ¿Qué más más me te gusta? gusta? Me gusta Baña. Baña es sauna de Rusia. Y Ahorita tú eres un experto, ¿sí? ¿Puedes explicar un poquito de baña sí, rusa? Baña. Baña es sauna. Me gusta mucho. Entonces yo abrí una empresa para vender Ujú. los saunas de Rusia. Se llama Baña Japan. Ah, perfectamente. Ah, aquí tenemos product placement, aquí, ¿ok? Pero está bien, está bien. Sí, Muchas sí, sí. gracias, sí. Bien Entonces, hecho, bien hecho. sí, entonces vamos a importar los saunas de Rusia y vender en Japón por internet. Y ahora sauna Ajá. es muy popular en Japón. Entonces Ujú, voy a promover la ujú. cultura y los productos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué te gusta baña? ¿Por qué te gusta sauna? Pues sabes que muchos rusos como tienen bañas en sus casitas, en sus casas, en sus dachas. Dachas es una palabra rusa para indicar una cabaña. Ujú. Entonces tienen esos baños. Pues no es algo súper especial para nosotros. Es como normal, como estamos ok, pero no tenemos muchísima pasión por el baño, como en general. Pero tú, como el japonés, estás Ujú. loco por el baño. Y pues yo estoy viendo tu Instagram, tus historias y tus experiencias con baña. Puedes también decirnos por qué baña es tan especial, incluso para ti. ¿Por qué? Sí, la diferencia entre sauna de Finlandia y sauna de Rusia, Baña, es Baña tiene muchos naturaleza. Por ejemplo, es árboles y agua y caliente y agua fría. Entonces es muy buena Ujú. reacción. Sí, sí, Entonces, qué bueno. tú trabajas mucho a una semana y Ujú, a los fines de semana tú descansas en baña. Entonces, vas a tener mucha energía, más ujú, energía ujú, para trabajar ujú, más. Entonces, ah, muy, es muy bueno para mantener, para ujú, mantener power. Sí, va. ujú. Ujú. Qué bueno. Y Ujú. ujú, sí. Eh, pues, y puedes también decir que en Rusia, en baña rusa, tenemos esta tradición o como técnica especial para usar los escobas, como para poner en tu cuerpo. Sí. Y Masaje de sí, los árboles. ajá, para Ujú, masajear tus músculos, para masajear tu cuerpo y todo esto. Entonces, los que quieren saber más de baña, ujú. pueden preguntar Yoichi. Voy a dejar un link para su canal aquí. Sí, Entonces, suscríbete para saber más. También habla español y vas a aprender más de la cultura rusa, incluso a baña, porque sí. él es un experto. Y Latinoamérica y México también hay saunas. Es Temazcal. ¿Escuchaste? Ajá. Temazcal. Temazcal es No escuché. una sauna tradicional de Latinoamérica y es Ajá, americano, indiago, ¿sí? ajá, Native Americans. ajá, Y они tienen как tent, ajá. ¿sí? Y они Es como поставят artificial.
Sí, они поставят камни и потом зажигает и создает пар. И такой способ лечения или как бы отдыха на самом деле распространен во всем мире. Просто они называются по-другому, и традиция другая. У нас есть онсен, это японская горячий источник воды. То есть это всякий отдых, чтобы хорошо отдохнуть и хорошо провести время с друзьями, семьей, и чтобы заново загрузить себя полностью силой. Вот так вот. Pues, То есть незаметно перешел на русский язык. Y yo enseño ruso para japoneses. Pues sí, sí. Pues también cantarnos cómo. Y pues este era mi pregunta pues antes, que ¿cómo? ¿Por qué decidiste a estudiar ruso? ¿Y por qué en Rusia? Y yo creo, pues yo sé que empezaste a estudiar ruso en Japón, ¿o no? Yo decidí estudiar Rusia porque yo trabajaba en una empresa de Japón, y hay muchos negocios en Rusia en la compañía. Y yo pude escoger, yo pude elegir cuál país. A cuál país, pero yo decidí a Rusia porque es muy interesante y no muchas personas, no muchos japoneses conocen a Rusia. Sí. Sí, estoy curioso. Sí, 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 sí. Entonces, quiero abrir a nuevos mundos, nuevos países, nuevas culturas, y Rusia es muy no común. Entonces Ay, yo sí. decidí. Ujú. Ay, qué bueno. ¿Cuáles otros países te pudiste elegir de tu lista para estudiar ruso? ¿Como Ucrania o otros países? ¿A otros países? Ajá. Ucrania. Dijiste que tú pudiste elegir algo en la lista, una lista Ujú. de los En la países para compañía. estudiar. Sí, 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 en tu empresa. Para estudiar Rusia, solamente en Rusia, pero Ok. yo podía corregir, por ejemplo, China, Ah, o Latinoamérica ok. para Otros países, sí, ok. otros países, y Brasilia, portuguesa, y Ajá, Turquía ajá. también, sí. Qué bueno, pero de todos estos países diferentes del mundo, como China, Turquía y todo esto, Sí, elegiste Rusia porque pues te gustó la cultura y estabas curioso por la cultura, por gente, por comida y todo esto. Ok. sí, sí, sí. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estudiaste ruso en una escuela en Siberia, ¿sí? Sí. Y este es donde tú y yo conocimos. Sí, me Sí, acuerdo, me acuerdo. ajá. Sí, hace algunos años, como hace 10 años, creo, hace 11 años, 11 años. Hace 11 años, sí. Ujú. Increíble, sí, sí, Sí. el ¿Te tiempo. recordás cómo conocimos? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. En la calle, como cuando acercamos y tú me dijiste que hoy yo soy Yoichi, ¿cómo estás? Y después, pues salimos a una fiesta, creo, este Sí, día sí. especial. Sí, sí, sí. Y hablamos en inglés primero. Sí, en inglés, inglés es muy Inglés. importante que en este tiempo Yoichi no habló ruso como perfectamente Y y pues no hablo, tú no hablaste en español también, y yo no. más o menos, También, más o menos, más más o o menos. menos. Ujú, más o menos. Yo hablé un poco porque empecé a estudiar español en Siberia en mi universidad, Ujú. entonces yo hablé un poco, pero sí, sí, peor que hoy. Sí. Entonces, sí, 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 qué memoria. Entonces, puedes decir, ¿qué piensas de gente rusa De en gente de general? Rusia.
En general, Porque hay muchos estereotipos. Por ejemplo, en México, cuando estaba en México, pues hablé con los mexicanos y no conoces tantos rusos y están pensando que los rusos especialmente, pues los chicos todos son como bandidos con una pistola, muy Ujú. ricos y todo y las mujeres son como modelos o algo, o otro tipo de actividad. Entonces, yo di estos estereotipos. Por ejemplo, muchas veces estaba en Uber, como, con conductor, estaba pensando que, oye, pues dime de Rusia, pues nunca tenían experiencia con los rusos y nunca conocían a los rusos. Entonces, pues yo escuché esos estereotipos. Y tú, como el extranjero en Rusia, ¿qué puedes decir de los estereotipos de los rusos? No hay sonrisa, no hay sonrisa. Eso sí, no es estereotipo, es una realidad, yo creo, Realidad. porque los rusos como sonríen muy, no tan frecuentemente. Sí. Entonces, porque nuestra cultura tiene eso, eso como, no es tradición, es como no sé cómo se dice, es como un elemento de cultura que sonreír para todos es como un poquito Mm, tontito, un poquito sí, tonto. sí, sí, sí. Sonreír, Entonces, ujú, sonreír solamente con los familiares y los amigos. exacto, Sí. exactamente, Ujú, sí, exactamente. Eso que cambié en mí, pues cuando yo decidí vivir en otro país, ahorita vivo en Alemania, pues yo tengo otros como otra experiencia. puedes sonreír. Sí, sí, Tú. sí, sí, claro que sí. Yo puedo, a veces. Sí. No hay problema, conmigo no hay problema, sonríe mucho. Entonces, sí, 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 eso es como un estereotipo también, pero estereotipo como realidad, un realidad. Sí, 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 Pero, es. Ujú. Y estereotipo es que beben mucho vodka. ajá, Pero ese estereotipo, recientemente, unas personas jóvenes no beben mucho ajá, vodka. ujú. Ellos beben cerveza o vino, como en otros países, ¿verdad? Sí, 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 Ujú, porque el vodka es muy fuerte, es como, también hay este estereotipo como en México, sí, toman mucho tequila, pero eso sí, pero los jóvenes no toman de mucho tequila como locos, como están mezclando con ujú. algunas bebidas y pues un cocktails o algo así. Entonces, sí. Sí, también este estereotipo es como es real en México también y pues vodka pues es Rusia o Rusia es vodka. Sí, sí. Entonces yo no me gusta tanto, por Ujú, ejemplo. No soy un gran fan de vodka. Entonces yo ujú. prefiero una copa de vino tinto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, eso es estereotipo número dos. ¿Y qué más? Número dos. ¿Qué más? Todo, todo año hace mucho frío. Ujú. Es estereotipo. Es que Sí, en es verano, también sí, sí. estereotipo y realidad. No, 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 en verano es templado y Todo el año sí, sí, todo el sí. año, En sí, sí, verano, sí. sí, 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 sí. En verano Sí, hace mucho templado mucho calor, ajá. y calor. No, no calor como en Japón. En Japón, en verano es muy calor y humedad, Ujú. pero no humedad en Rusia. Entonces es Sí, bueno. sí, sí. Rusia tiene clima más seca, especialmente en Siberia es clima más seca. Entonces, cuando tenemos la temperatura muy baja, como minus 30, por ejemplo, minus 30 no se siente como minus 30. Cuando, por ejemplo, los latinoamericanos están escuchando minus 30, están, ¿cómo? Están viviendo locos. ¿Cómo se puede sobrevivir en esta temperatura? Pero sí, se puede porque el clima está muy seca. Entonces, por ejemplo, si
tiene esta temperatura cerca del océano, del mar, pues en esta zona la humedad es como mucho más alto, entonces esta temperatura baja va a doblar como en tus sentimientos, ¿sí? Sí. Porque pues en Siberia, cuando tenemos -40, como se siente como -20 en Vladivostok o en Japón, por Sí, ejemplo. sí, sí. Ajá, exactamente. Y una vez yo sentí a -40 grados, pero es no frío, es más dolor. Doloroso, doloroso. -40, Doloroso, ya. sí. Es un, es un dolor. Es no frío, es doloroso, ¿no? Ok, ok, es muy extremo, sí, pues claro. Yo nací en una ciudad en Siberia, en Yakutsk, y entonces esta ciudad con muchos recortes de temperatura y pues es normal para hacer Ujú. una temperatura durante el invierno como -60. -60, -55, pues es normal, es ok, pues la gente está acostumbrado con estas temperaturas. Entonces, sí, 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 pero Yoichi estaba refiriendo a un estereotipo que esta temperatura está manteniendo todo el año, pero no es correcto, porque durante el verano Ujú. puede ser puede hacer mucho calor, ¿sí? Sí, y En entonces Rusia. en Moscú o en Santo Petersburgo hay muchos turistas de extranjeros, Ujú. especialmente en verano. Ah, sí, 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 porque, por eso, sí, porque es por muy, eso. muy buen tiempo Sí, para sí, viajar sí, sí, a Rusia. Ujú. sí, sí, entonces sí. Y pues, ¿qué más? ¿Qué otros estereotipos hay de Rusia? Estereotipos de ahí, estereotipos, estereotipos. Ah, las, las las chicas, Ah, eso es interesante. ¿Qué sí. tienes? Las chicas son buenos, bonitas, pero cuando, cuando ellos tienen más años, no bonitas. Ah, ok, ok. Ok, entonces los jóvenes están bonitas y pues se están cuidando, pero cuando están como después de 40 o 50, pues es el problema, que pues muy frecuentemente olvidan a cuidarse, ¿sí? Sí, Es como entonces, poner... ujú. Ajá. Entonces las chicas cambian muy rápidamente. Ah, ok, ok, Sí, ok. pero recientemente más o menos, Este porque trend está cambiando, ¿sí? sí, sí, porque más concentración de su apariencia o mantener Ujú. su bonitas Ujú. Ok, ok, figura, sí, sí. ok. Y Y, hacen más ejercicios en el sí, gimnasio, sí, estoy sí, sí. Sí, entonces este trend, esta cultura de gimnasio, de gym, pues estaba creciendo en todos los países del mundo, pero en Rusia, Sí, incluso a Rusia. sí, Entonces, sí. pues en general, pues ¿cómo puede ser? El número de años, pues tu vida está más larga, pues en medio por ejemplo, como hace 20, 30 años, ¿sí? Ahora gente vive en un poquito más vida larga, vida más larga, ¿ok? Entonces, eso sí, eso es también el trend en Rusia. ¿Y qué más? ¿Qué puedes decir de tradiciones rusas? Por ejemplo, que tú estabas en un крещение, Ujú. como крещение es una fiesta en Rusia, como es religioso, cuando tú estás buceando en agua fría, en el río que está helado, pues hacen una, una olla o un orificio en el hielo y tú puedes como bucear un poquito
y pues tienes que hacer 3 veces y pues tienes este contexto religioso, pero es muy popular. Y pues cuando los extranjeros están viendo este fiesta y todo este proceso, están como en shock, como, ¿cómo puedes hacerlo? Y quizás tú puedes explicar cómo y qué sentiste. Sí, es en febrero. Ah, Enero o enero febrero. o febrero, sí. Pues el tiempo más loco Sí, con las temperaturas muy bajos en Rusia. sí. A menos 20, menos Menos 30 30. Ujú, grados. Sí, ujú. entonces sí, fue muy frío, fue muy frío. Y Ajá. ah, me dicen me dijeron que yo no voy, resfrié, resfrié, Ujú, ujú. no resfrié, No, pero, no, no vas a enfriarte. no Ok. sí, 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 ah, pero me resfrié Ok. rápidamente, sí. Rápidamente, ok. El siguiente día, sí. Entonces, sí, sí, sí. Tú puedes, entonces tú puedes recomendar a hacerlo para la gente que quieren probar y que están pensando que no, está loco, no voy. Pero tú puedes decir algo, si tienen que probar o no. Eso. Mm, sí, 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 sí. Una vez puedes, una vez. Una Solamente una vez. vez en tu vida. Solo Para, una vez, no cada el año. no cada año, pero es para memorizar. Ok, La ok. memoriza, entonces es interesante. Ujú. Ujú, Entonces, sí, 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 pues yo también he hecho, me ujú, encantó, me encantó esta experiencia, está increíble, ¿eh? Porque ujú. yo tenía miedo, de verdad, que hoy o que pues está loco y teníamos como -30, -35, yo lo Ajá. hice en Omsk, Pero, entonces, ujú. ¿qué te gusta hacer en Siberia o Rusia? ¿Qué me gusta hacer? Sí, Como de las actividades. sí, actividades. Ujú. Pues me Tú no gusta. cocinas. Ujú, Cuando no cocino, que no puedo cocinar. Ok. Entonces, sí, me gusta pues reunirme con los amigos y pues ir a la naturaleza, pues para ver como lagos, montañas. Pues en Omsk no hay muchas montañas, pero en mm, Rusia es el país muy diferente en su perfil del tierra. Entonces tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos ujú. el lago más largo del mundo, lago Baikal. Baikal es muy Entonces, bonito. Ujú, sí, vivía ahí en esta zona y me encanta la naturaleza en esta zona. sí. Entonces, pues es estereotipo y realidad. Como decimos antes, en Rusia no hay muchos servicios en esta zona. Entonces, ah, tienes que recordar eso y cuando quieres ir a Rusia para viajar, para descubrir la zona, especialmente de Siberia, tienes que pensar y recordar que no hay muchos servicios, ¿ok? Pero está Sí. increíble. Y entonces, si tú no hablas en ruso, es un poco difícil para viajar. Como, como, Exactamente, ujú. exactamente, porque la gente en esta zona no habla en inglés, entonces Especialmente en Siberia, en ¿verdad? Siberia, sí, en Moscú, San Petersburgo, pues no es problema, Sí. mucha gente habla, especialmente los jóvenes, Ujú. pero en Siberia es el problema grande, cuando estás ahí, no, nadie habla inglés, pues español tampoco, Sí. entonces, Pero sí, tienes. ahora tenemos aplicación para Sí, hablar. ahorita, Sí, pero cuando no tienes internet, pues tienes que estar preparada para usar como tools de offline, traductor offline o algo así. Entonces, sí, ujú, pues es esto un tema para el vídeo separado, como viajar en Rusia y todo esto. sí, Pero sí. entonces, sí, 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 tú preguntaste qué me gusta hacer, pues viajar y descubrir Ujú, las cosas nuevas en mi país.
porque pues viajé un poquito, pero mi país es más grande del mundo, entonces descubrí como, no sé, 10% quizás, como 6% de mi país. Así, entonces, sí, y también te quería preguntar, Yoichi, de tu experiencia de aprender español. Y ahorita podemos hablar un poquito de gente, de comida, de cultura latinoamericana, Sí, mexicana o de Guatemala, por ejemplo. sí. Primera vez yo viajé a México en 2010, 2012, sí, para viajar como turista. Ujú. Y me gusta mucho la comida. Nachos, no nachos, ¿cómo es? Tacos. Sí, tacos. Tacos y sopas y tequilas, sí. Y entonces, y la cultura es también muy interesante. Y Ujú. yo viajé a la Ciudad de México y a Guadalajara y Ajá. Guanajuato. Guanajuato es muy Ujú. bonito. Sí. Sí, Ajá. y hay muchos mares bonitos. Ujú. Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Ujú. donde estábamos contigo. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Las playas mexicanas, en mi opinión, son más bonitos o unos de más bonitos de todo el mundo. Sí, Entonces, sí, porque sí. están cerca de la naturaleza siempre, es como Ujú. montañas, están cerca de la playa. Y, sí, sí, me encanta, especialmente la zona de Quintana Roo. Entonces, o Ujú. Vallarta, esta zona también es interesante. Y cenote, me Ah, gusta, cenotes, me sí, gusta mucho cenote. La agua sí, es sí, sí. muy bonito y Cristalina. cristalina y me gustó mucho nadar en cenote. Ajá. Sí, 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 sí. Sí. Estábamos con Yoichi y ahí en esta zona, cerca de Cancún, en los cenotes, y pues hay un cenote, se llama el Gran Cenote. En mi Ujú. opinión es el mejor en esta zona con agua súper cristalina y sí, increíble. Sí. Entonces, sí, ujú. Y Podemos hacer un post de nuestro vídeo después como para enseñar. sí. Y hay muchos ruidos interesantes en México. Quetzaltenango o ¿cómo se llama? Donde estamos contigo. Ruinas. Sí, sí, Ruinas. sí. Este es cerca de Piramidal. Tulum. Sí, Ah, Tulum. Tulum. Ujú. Tulum y también Chichen Itza. Chichén Itzá, sí, 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 exactamente. Ujú, ujú. Y me gusta mucho la música cuando banda. Sí, 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 sí. La banda Cómo también. se llama? La banda, ¿sí? Ajá. ¿Mariachi? Sí, sí, mariachi. Mariachi, Pues la banda y mariachi es como, sí. es un poquito diferente. Ok, Ujú. mariachi. Me gusta mariachi en el restaurante mexicano. Sí, Y pero, ajá, cuando como la comida mexicana o tacos y ajá. escucho la música mariachi, yo me siento que estoy en México, ¿sí? Pues muy auténtico, sí. Sí, muy Pues tú, auténtico, sí. sí, sí, sí. Tú puedes enseñarme a una persona que no le gusta mariachi, pues todo el mundo le gusta mariachi, creo. Mm, Especialmente es como cuando estás con comida auténtica, tradicional mexicana y pues están tomando algo rico, también comiendo algo rico, es una experiencia especial. Entonces, todas estas cosas están formando tu experiencia del país. ujú. Sí, y he estado en México para trabajar también, 2 veces. Ajá. Sí, Ujú. y Trabajaste de todo el mundo, Yoichi. Es como en muchos países del mundo, ¿sí? sí, vendía camiones japoneses. No, Sí. mis compañeros venden y Ajá. yo estuve para estudiar cómo venden Ujú. efectivamente Sí, en sí, México. sí. Y yo estuve en Guatemala para estudiar español por 2 semanas. Ajá. ¿Y Y cómo te gustó? sí, me gustó. La ciudad es antigua. Antigua es muy bonita, Antigua. Ajá. la ciudad. Ajá.
Y las clases de españoles son muy baratas. Por Ujú, ejemplo, yo estudié español una semana. Cada día 3 horas. 3 horas ujú. estudiar español. Creo que es ¿Por cuánto tiempo estudiaste? por, por, por 40 o 50 horas por una semana. Pues, Ajá, pero cuesta en total, como en en, tot- total. en, en total $80. 80 y Ajá. $90. No. Estoy preguntando en total del tiempo. ¿Cuántos días gastaste para aprender español en Yo, Guatemala? ¿Dos semanas o más? yo estuve 2 semanas. 2 semanas. Ok. Sí, sí, yo estuve esta más, pero sí, creo que es muy Pues barato. vean chicos, este es como Yoichi está hablando en español ahorita, esto es el resultado de 2 semanas de estudiar en español en Guatemala. Y Y ahora, no y, estoy exagerando, ¿sí? y ahora seguimos. Ah, ahora continúo a estudiar español con Ajá. las maestras de Ujú. Guatemala por internet. Hay Ajá. servicio Spanísimo que se llama. Entonces, Ajá, qué bueno. sí, sí, continúo a Ujú. estudiar. Pero me acuerdo cuando también encontramos en México, cuando tú visitaste en México, fuimos ahí. Ya en este momento hablaste español bastante bien. Mm, Entonces, es como me ha sorprendido que se puede estudiar español, aprender español en el tiempo tan corto. Entonces, hay cosas gramáticas que, pues sí, un poquito complicadas, especialmente a mi favorito, modo subjuntivo. Pero pues tienes que estudiar eso y tienes que aprender un poquito más. Para que me gusta de idioma español es como es muy fácil para mm, empezar a estudiar. Es un poquito sí, más complicada para continuar y para avanzar, pero para empezar es como, ah, es bastante fácil para empezar, sí. sí, porque yo aprendí inglés, ruso y ahora español. Entonces me Ujú, gusta estudiar a extranjeros, ujú, idiomas. ajá. Da, Entonces, Yoichi, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, por tus historias y por todo. Entonces, era muy interesante y espero que es muy interesante para nuestros huéspedes también. Entonces, suscríbete a su canal. Voy a dejar un link en descripción de mi vídeo. Yoichi también tiene el canal de YouTube donde está hablando también de la cultura rusa, del baña, es como su pasión y también de sus experiencias pues, en el mundo. Incluso puedes también encontrar algo en español, ¿sí? Quizás, sí. Yoichi. Ujú. Entonces, sí, muchas gracias, Muchas Yoichi. gracias. Arigato. Arigato, Спасибо. Roma. Спасибо, пока. Пока.